¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Deportes de Emol TV, último programa de este 2023 que ha tenido muchas bonitas noticias para el deporte. Claramente, los panamericanos se llevaron muchos aplausos y ha ocurrido el tenis, por ejemplo, el gran Nicolás Jarry que tuvo un tremendo salto en el ranking. Pero también hubo deportes en los que Chile tuvo excelentes participaciones, por ejemplo, en un mundial que acaba de terminar hace muy poco el Mundial de Balonmano Femenino, histórico para Chile, claro, histórico para Chile, histórico para nuestras globas, histórico, pero también histórico para quien nos acompaña hoy. Madeleine Cortés, elegida mejor jugadora de los partidos en 4 de los 7 encuentros que participó Chile. Incluso hay un gol de arco a arco. Vamos a hablar con ella, vamos a conocerla un poquito. ¿Cómo estás, Madeleine? Gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación de Agenda de Deportes de MOL TV después de este gran mundial que tuviste tú y tus compañeras. Nada, primero gracias por la invitación. Y sí, o sea, después del gran redebut de las nuevas que tuvimos después de 14 años, o sea, felicidad primero y bueno, contentas por un buen mundial que logramos tener. ¿Cómo fue todo el mundial? Fue bonito, tú dices 14 años de esperar, eh, y yo las veía muy felices, muy emocionadas en esta etapa de este mundial. Pese a que, claro, siempre se espera, ustedes esperaban quizás un mejor resultado, no fue tampoco el peor, pero quizás esperaban, ustedes mismos lo habían dicho que esperaban un poquito más. Pero, ¿cómo haces el balance de este mundial? Bueno, o sea, en resumen, uno como de los objetivos que teníamos era no quedar últimas para así mostrar un poco el avance que hemos tenido como selección. Si bien, claro, el objetivo como más principal que teníamos era poder disfrutar la President Cup, que era que nos quedamos en el puesto 25, pero al final quedamos a un pasito y quedamos en el puesto 27, que tampoco está mal, pero claramente nos deja ahí para sensaciones de mejora y de seguir puliendo detalles que nos siguen faltando, pero al final nos quedamos contentas porque de 7 partidos que estuvimos en el Mundial, se ganaron 3, entonces al final queda como un 40% de partidos ganados, o sea que al final es una situación positiva. Sí, claro, muy positivo. ¿Y qué faltó? ¿Qué crees tú que análisis porque dice ahí nos faltó un poquito? ¿Qué crees que es lo que faltó para obtener ese vigésimo quinto lugar que ustedes era como la esperanza que tenían de haber logrado? Quizás nos faltó más concentración en la instancia más importante de ese partido que nos faltó, que fue contra Congo, que la mayoría del tiempo del partido lo tuvimos controlado, pero como es que en los últimos 8 minutos ya nos hicieron un parcial de 6-2, entonces al final no supimos controlarlo, entonces creo que nos falta en ese sentido concentración en los minutos finales de poder cerrar un partido, porque al final siempre lo tuvimos ahí, pero nunca lo pudimos terminar cerrando. Ella al final no acortaba la ventaja que teníamos y no supieron dar vuelta al partido y nosotras no nos supimos controlar. Entonces al final nos dejaba esos detalles de mejora de terminar cerrando un partido antes, de no relajarnos 5 minutos quedando el partido, porque al final todo puede cambiar muy rápido. Madeleine, ¿viste muchas diferencias? O sea, yo sé que en la última parte, claro, ustedes jugaron con equipos que están más a la par de Chile, pero en general en el Mundial, ¿viste muchas diferencias respecto a la selección chilena? Sí, o sea, sobre todo en la primera fase del Mundial, que nos tocó un grupo muy difícil, que nos tocó contra Dinamarca, Serbia y Rumanía, que históricamente ellas en los mundiales han sido siempre potencias, siempre han quedado menos entre los 10, 15 mejores del mundo, y sobre todo jugar contra Dinamarca, que era un país sede del Mundial, era mucha, da igual las diferencias que ellas tienen en cuanto a nuestro nivel de juego, porque la mayoría de sus jugadoras juegan en equipos que están acostumbrados a jugar Champions, entonces al final su nivel de juego es mucho más variable y en cuanto a individualidades también mucho más en habilidades de lanzamiento. Entonces al final mucha diferencia igual que se nota en cuanto a nuestro nivel de juego, porque nuestra mayoría de plantilla de jugadoras son de allí de Chile y ahora actualmente solo somos 2 jugadoras que fueron del Mundial que jugamos en Europa. Entonces al final ese nivel de juego se nota mucho y sobre todo después en el emparejamiento del equipo. ¿Y por qué pasa que no pueden salir más? O sea, yo ahí vamos a contar un poquito tu historia, que hoy estás en España y eres una de las dos seleccionadas que está fuera de Chile. ¿Cuesta mucho salir?
O sea, igual en principio sí, porque primero hay que hacerse un poco conocer. Una de las formas para poder salir igual es teniendo un representante, pero al final como es nueva, a veces no sabes cómo en quién confiar. Y otras cosas también son con un poco los contactos, porque una de las formas en que yo pude llegar acá fue mediante contactos que tenía en ese entonces un entrenador de la selección, que era Iñaki. Entonces, como él era español, al final tenía un poco más de contacto acá y nos podía un poco ayudar, porque su idea de proyecto era sacar jugadores fuera al menos se me dio esa oportunidad a mí, por ejemplo. Pero ahora hoy igual es muy complicado porque igual aumenta mucho más la oferta en equipo, entonces al final no son solamente el equipo de Chile, porque también va mucha competencia a jugadores de Argentina y Brasil. Entonces al final primero es dar la apuesta de querer salir y luego ver si se te da la oportunidad, pero igual es un poco complicado. Sí, porque es poco, ¿no? Dos seleccionadas chilenas, porque uno esperaría que fuera más. A ver, no es que no es una crítica, sino que el problema que tú dices, las complicaciones que hay como para que salgan más, para poder tener más afuera. ¿Por qué te lo digo? Porque tú misma decías que una de las cosas que complicaba era quizás este roce que tienen algunas, solo dos, el roce con las mejores del mundo. Falta eso quizás para mejorar también en Chile. Y ¿cómo podemos hacer? Porque tú dices, hay que tener representante, hay que de repente alguien que te conozca, porque igual es poco tener dos nomás, si se pretende quizás mejorar, ¿no? Claro, claro, porque una de las cosas que al final te da en los partidos, los juegos son eso, son tener más partidos. En cambio, estando allí, la liga igual que hay ahí no te da para tener tantos partidos, por ejemplo, a lo que yo tengo acá o mi compañera tiene acá en cuanto a juego. Entonces, al final, eso es lo que te da mucho más experiencia, porque al final, tanto entrenamiento no te da lo que es una experiencia en cada partido. Entonces, al final, antes, por ejemplo, hace 2 años, 3 temporadas atrás, más o menos, éramos más jugadoras, pero luego muchas se fueron yendo a Chile de nuevo porque al final no se acostumbraban estando acá, porque, claro, tú te vienes y te vienes sola, entonces al final, otro factor que le da a jugadoras es ese miedo de no salir fuera de casa. Y por ejemplo, el caso tuyo, tú te fuiste sola, no, hace cuánto, 3 años atrás, ¿no? O sea, yo cuando me vine a jugar acá a España, vine con una de mis compañeras de selección, vinimos las dos juntas después de un mundial que tuvimos, que fue el año 2018. Nos vinimos acá a probar un club, entonces al final nos terminaron fichando y desde aquí, y desde ese entonces que yo me seguí moviendo en el mercado aquí de España para seguir jugando acá, claramente. Y después ya muchas de mis compañeras pues se fueron yendo para allá, pero por eso fue, porque tuve un poco el contacto y seguí la rueda de aquí de España, porque es muy difícil luego si te vienes y luego te vas de nuevo a Chile, igual es complicado volver. Ah, mira, algo interesante. Oye, quiero que nuestro director nos recuerde, primero que todo, este gol que fue y que dio la vuelta al mundo y que se hizo en un mundial. Claro, yo preguntaba a algunos expertos y me decían, no, si se hacen goles de arco a arco. El tema es que hacerlo en un mundial no es todos los días. Vamos a pedir a nuestro director que nos muestre esta imagen que dio la vuelta al mundo y una de las grandes anotaciones y por las que nuestra portera, quien está conversando hoy día, Madeline Cortés, fue elogiada a nivel mundial. Veamos. Que nadie se confunda, ¿eh? Venir a la carrera fuerte para atacar. Bueno, jugando Serbia entonces. Ya estamos bien ahora saludando. ¡Ay, recuperación! De arco a arco, será de arco a arco, será así. De arco a arco será. Y de arco a arco fue una de las figuras de Chile. Aplausos del mundo, generales. ¿Cómo fue esa jugada? Coméntanos un poquito mientras la repasamos. Ya, más que nada vi que llegó el balón dentro del área, entonces primero también estaba consciente de que ya habían sacado a su portera porque estaban con una jugadora menos. Entonces dije, bueno, es la oportunidad para probar un poco algo que se nos pedía el entrenador también, que el entrenador nos pedía mucho, que teníamos que ser capaces de marcar de portería a portería, porque se dan estas instancias en los partidos que el equipo contrario quedan con una excluida, entonces sacan a la portera. Entonces el equipo pudo defender bien ese pase al pivote y me llegó el balón, entonces dije, bueno, no me la pienso 2 veces y intento probar el lanzamiento. Pero lo cual, ese fue el primer gol de ese partido que hice, pero en ese partido hice dos al final. ¿Y los dos de arco a arco? Sí, los dos de arco a arco. Claro, sí. Po. Oye, y en ese caso, por ejemplo,
¿tú practicas mucho esto? Como lanzar y anotar de arco, porque igual hay que tener ahí, hay que, primero yo creo que hay que tener entrenamiento, porque tampoco es llegar igual, porque es difícil, hay que tener fuerza y precisión. Sí, o sea, si eso si no lo entrena, mucha suerte te tendrá que salir. Pero sí, yo lo entrené bastante porque, bueno, se da en los partidos, como bien te dije, esa distancia, entonces al final es un recurso más que como nosotros en portería tenemos. Entonces hay que entrenarlo bastante, sobre todo por un poco la precisión y la forma de lanzamiento, porque hay veces que la portera hace el cambio rápido y ves que la portera va corriendo hacia la portería, entonces al final hay que saber lanzarlo también. Y sobre todo a esa distancia es complicado. O sea, si no lo entrenas, más complicado todavía va a ser. ¿Pero tú estás acostumbrada a anotar de arco a arco O sea, no es algo también? no es algo que lo haga como todos los partidos tampoco, pero sí aquí en mi club, en como en algunos partidos se me ha dado la ocasión de lanzar portería a portería y a veces no siempre lo marcaba, pero de último tenía como buenas sensaciones de haberlo practicado bien y luego la gira previa que tuvimos al Mundial con la selección, ahí también lo estuve practicando bastante y entonces al final llegaba un poco con la puntería fina, por decirlo así, para el Mundial. Mira, qué bonito. Y daste muchos aplausos con ese gol de arco a arco. Dio la vuelta al mundo. Sí, o sea, porque igual yo creo que fue primero porque abrió un poco el marcador para nuestro equipo en ese partido, porque digamos todavía no podíamos marcar ningún gol, entonces como que fue justo la primera ocasión clara de gol que tuvimos y lo pude marcar. Mira, oye, y hay otro momento que es importante. Pues yo te dije, habías sido escogida en 4 de los 7 partidos como la mejor del duelo, del encuentro. Vamos a recordar uno de esos momentos. También nos ayuda nuestro director para que recordemos, porque hay una imagen bien bonita también. Sí, ahí la vemos en Vamos, ahí están pantalla. esperando, que avisen quién es la mejor del partido. Es que se llevó los flashes también. Ya va la cámara con ella, ojalá sea ella. Ojo con eso, mire. Puede ser, dice usted, Ruiz. Bueno, hay dos cámaras, no de los otro. Sí, señoras y señores, para que todo el estadio aplaude, para que todo el estadio la felicite. Está roja de la vergüenza, pero ¿Te lo esperabas, Madrid? Porque ahí hay una cara de sorpresa y ahí está recibiendo el premio como la mejor del partido. O sea, la primera parte, como había hecho con un muy buen porcentaje de paradas, tenía buenas sensaciones más que nada, pero no me esperaba que me dieran como el MVP del partido, porque bueno, generalmente los otros partidos anteriores que estuvimos jugando, generalmente siempre lo daban al equipo que ganaba, entonces pues, igual me dio un poco de sorpresa que nos dieran a nosotras. Y ahí de ahí tu compañera te abrazaban, te felicitaban, ¿ah? Sí, o sea que igual es complicado poder salir un poco jugar el partido, ya que bueno, son bastantes jugadoras y aparte con el nivel de juego que era la primera fase, que ese fue uno como de mis preferidos que en verdad tuve, era más complicado todavía. Entonces yo creo que era más que el premio por el equipo, yo creo, porque al final para que la portera pueda salir como reconocida, una alta labor defensiva que también. Pues al final para mí este era un premio más del equipo. Y también la Federación Internacional de Balonmano te escogió como una de las mejores, y en cuanto a números de tapadas, eras la mejor. O sea, no solo fuiste MVP en algunos de los partidos, sino que tuviste unos números espectaculares. Sí, o sea, yo me di cuenta solamente porque una página de Pro Handball que está como al tanto de los datos que hacen como los jugadores de balonmano, y ahí recién me di cuenta de lo que me comentabas, porque si no, no me enteraba. Pero sí, o sea, igual viendo un poco la diferencia con la transportera, un poco con toda la cantidad de lanzamientos que igual uno recibe, yo creo que es un poco normal que tenga tantas paradas, pero a la vez como más difícil, porque al final tantos lanzamientos, al final no tiene pocas o muchas oportunidades de poder pararlo, entonces al final era como 50-50. Y entonces para mí igual fue mucha sorpresa que estuviera ahí como de las primeras, porque al final las que quedan todavía para jugarse la semifinal y final tenían partidos todavía, entonces al final quizás pues, tenía como luego eso digo, bueno,
me puse a contar como las porteras de Francia y eso que estaban todavía en la final. Digo, bueno, si hacen tantas paradas me van a superar. Pero al final pude quedar en las primeras. ¿Y qué sientes cuando ves este tipo de notas donde te indican como la mejor portera en cuanto a números? O sea, me emociono porque no es algo como que espero, que digo, bueno, me lo merezco porque he sido muy buena. O sea, la verdad que me ha sido más sorpresa. Entonces, me emociona ver estos resultados que al final el tanto esfuerzo que he hecho durante estos años se vea un poco reflejado y sobre todo en un mundial que no es para menos. Entonces, al final me pongo contenta ahí misma. ¿Qué se te viene a la cabeza? Dice, todo eso esfuerzo, pero ¿qué es en qué piensas? O sea, pienso un poco, digo, bueno, a ver si estos resultados que se han reflejado me da para mejores opciones a futuro. O sea, también pienso un poco más a futuro estos resultados que me dan y a ver si me dan como para poder estar quizá en algunos mejores equipos de cara al futuro. ¿Y si te han presentado oportunidades o no? O sea, de momento no, todavía no, porque bueno, todavía quedaba, recién estamos empezando la segunda vuelta de la temporada, entonces igual quizá un poco pronto, pero más o menos yo espero, o sea, igual me hablaron un poquito del Mundial, la federación, que un poco se habían puesto en contacto con ellos, pero nada oficial para mí. Entonces solamente me mantengo un poco con la retaguardia baja de como no esperarme nada, para luego cuando llegue algo sorprenderme. ¿Y algún sueño? ¿Dónde te gustaría jugar? Me gustaría jugar en Francia, creo que tiene un buen nivel de juego y creo que también un poco más diferente al juego que se tiene por lo general acá en Europa. O quizás en Noruega también, que también es uno de los países potencia. Sería también bonito para mí jugar en esos sitios. ¿Y tú crees que mirándolo bien objetivamente, estás cerca, por ejemplo, de esos rendimientos que hay en Francia, que hay en Noruega? O sea, quizás no esté así tan cerca, pero tampoco tan muy lejos. Quizás por ejemplo, en Francia, para jugar una primera división, quizás yo creo que tendría que esperar un poquito más para yo prepararme todavía más, porque aún me queda una larga trayectoria. Pero quizás para una segunda liga de Francia, con un equipo que esté como con aspiraciones de ascender a la primera, yo creo que estaría perfectamente. Hay que recordar que tú tienes 23 años nomás, ¿no? Sí, sí, O 23, sea, te, 23. te queda una tremenda todavía, te queda mucho por delante. O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo juega el balonmano femenino una jugadora? ¿Cuánto tiempo están en competencia? Como jugador promedio pueden tener hasta 35, 38 años, mantenerse físicamente al 100%. O sea, una rueda sin parar, por decirlo así. Pero como mi posición portería, igual se da como los datos un poquito más largos, que por ejemplo la portera de Noruega que juega actualmente en Mundial tendrá unos 40 y poco años, entonces al final en portería se puede alargar mucho más la trayectoria. O sea, te queda mucho todavía por aprender y por mejorar y con las opciones de que puedas seguir saltando. Digo, en cuanto a países. Exacto, exacto. O sea, yo más o menos yo diría que estoy recién más o menos comenzando, forjando un primer piso bien fuerte para seguir mejorando. Oye, nosotros la otra vez conversábamos con el presidente de la Federación de Rugby, de balonmano de Chile, digo, y nos decía que le habían llegado muchos, pero muchos elogios hacia ti durante el Mundial. ¿Te llegaron esos elogios a ti? ¿Leíste? ¿Te dijeron? Porque decía que mucha gente le había hablado de lo bien que había, no solo por haber sido elegida por mejor portera en 4 de los 7 partidos, sino que por lo que mostraste en el Mundial y por tu juventud también. Sí me comentó el presidente en algunos momentos que le habían llegado como esas felicitaciones. También leí algunos como reportajes que también sacaban, el mismo de MOL también, que me preguntaron cosas para sacar ahí uno. O sea, me comentó, pero aparte también por las redes sociales me llegaron muchas felicitaciones de mucha gente que nos siguieron después de los Panamericanos, mucha gente, o sea, recibí sus mensajes de apoyo y que también me hacían saber un poco que
la gente más joven que también está jugando balonmano como que se inspiraba un poco más, entonces al final eso aún me llenaba de alegría. Cuéntanos un poquito tu historia, Madeleine, porque hemos hablado mucho de que con 23 años hoy estás en España, estás recién comenzando tu carrera, pese a que lleva ya, sacando la cuenta lo que me dijiste, alrededor de 5 años en Europa. Y ¿cómo llegas al balonmano? ¿Cómo te haces jugadora de balonmano? ¿Y cómo eres hoy día la portera de Chile? Bueno, yo conocí el balonmano en 2014, o sea, recién cuando me cambié para primero medio en un colegio Alquelarre de Teno. Cuando me cambié allí conocí el balonmano por mi profesor Augusto Yáñez, quien fue como el que me convenció para poder jugar, porque yo en principio hacía otros deportes. Y me llamó mucho la atención este deporte porque al final no lo había visto antes, tampoco porque no lo veía en la tele, nada. Entonces probé ese año y justo teníamos los Juegos Escolares de 2014. Eh, entonces al final nuestro equipo a nivel nacional nos fue bien, salimos tercer lugar y ahí fue que estaban un poco los de la selección chilena, me acuerdo que también estaba Felipe Barrientos, que es actual entrenador ahora, que me veía siempre de los inicios, entonces no, me convocaron para la selección ese mismo año y desde allí más o menos estuve participando en las diferentes categorías de la selección hasta más o menos en el 2018 siendo juvenil aún. Para mí como fue uno de los mejores años porque siendo juvenil pude debutar con la selección adulta en los Juegos de Odesur. Después estuve en Mundial Junior y Juvenil ese mismo año, entonces al final fue un año de solo balonmano y ese mismo año tuve la oportunidad luego para venir aquí a España y desde entonces estar hasta ahora jugando acá y pasando por diferentes clubes. Oye, ¿y siempre portera? ¿Siempre en el arco, no? O sea, te diré que estuve como 2 semanas solamente siendo una jugadora que generalmente a la más nueva siempre las ponían como de extremo, porque generalmente es como la que menos le llega el balón. Entonces decía, bueno, dejemos a la nueva allí y tal. Pero no, al final después de las 2 semanas me puse de portera, pero más que nada fue coincidencia. O sea, fue de que justo en un recreo estábamos jugando y no había ninguna portera en ese entonces dije, bueno, me pongo yo. Como nunca le tuve miedo al balón, dije, bueno, me pongo yo a ver si hago algo. Y al final, pues paraba, veía a mis compañeras y le dijeron a mi entrenador, entonces mi entrenador pues dijo, bueno, vamos a probar y para adelante. Entonces al final yo creo que, bueno, gracias a él que me dio la oportunidad de estar ahí en la portería y de entrenarme, me entrenó duro bastante. Entonces mucho mi inicio se lo debo a mi profesor. Oye, y ese profesor, ¿por qué él te convence de hacer balonmano? ¿Vio algo en ti? ¿O nada más, no sé, pues, le faltaba una extrema y te quiso poner? ¿O vio algo diferente, distinto y dijo, no, aquí hay de dónde sacar material? No sé, no sé, nunca le pregunté la verdad que si vio algo en mí, pero cuando él pasaba más o menos por las diferentes clases preguntando qué me interesaba y tal, pues yo dije, bueno, de curiosa, porque siempre me gustaba hablar de deporte. Y fui como una vez a un entrenamiento y como dije, no, no me gustó, no me gustó, porque al principio era como, no, mucho físico, nada de jugar, y digo, bueno, no me gustó. Y luego era como una reunión de padres que tenía mi mamá, entonces yo al final me quedé esperándola y estaban ellos entrenando nuevo y ahí como que se acercó a mí porque me vio y dijo, ay, que no volviste. Entonces como que me convenció con sus sabias palabras. Me dijo, prueba de nuevo, prueba cosas diferentes en otro sitio. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo, total, no pierdo nada. Y ahí como que siempre me estuvo convenciendo de seguir jugando porque ahí complementaba dos deportes, hacía fútbol también y balonmano. Entonces hubo un punto que tuve que decidirme y al final, con todo lo que él me entregó y más o menos me convenció para seguir, porque al final, después de entrenarme, bueno, vio ahí que tenía bastante dotes para poder seguir jugando ahí. Entonces agradezco que me haya como convencido para seguir con el balonmano y no descartarme por otro deporte. Y ahí a los 18 años te vas a España, dices tú ahí entre un técnico que te promocionó para que pudieras ir. Eh, Llevas 5 años y tú dices, y anoté aquí, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. ¿Hay momentos en que te ha dado por claudicar, por dejar todo o no?
Sí, de hecho el primer año, la primera temporada que estuve acá en España fue bastante difícil igual porque como que en ese entonces los clubes un poco no veían tipo, por decir, como que éramos de Latinoamérica, como un poco por el hombro, por decir así, que nos miraba más. Entonces era difícil igual acostumbrarse a la cultura que hay acá. Y entonces yo creo que fue gracias a que estuve con mi compañera Sofía Alarcón, que vinimos juntas, como que pude pasar ese año, porque yo creo que si no, quizá me hubiese devuelto. Pero gracias a ella y luego al cambio de club que tuve, pude cambiar como esos aires y al final como que me terminé acostumbrando y pude salir adelante, pero el primer año sí que fue bastante difícil. Ese sería como el punto que quizás estuve a punto de regresarme, pero, pero al final yo creo que era un poco el ambiente, el primer año al ser nuevo todo, yo creo que es más difícil por lo general para cualquier jugadora. ¿Y qué es lo más difícil que te toca pasar ese momento? ¿O has tenido otro? Por ejemplo, yo hoy día converso contigo, estamos acá, estamos entre Navidad, entre Año Nuevo, tu familia está acá en Chile, las distancias, eres muy joven. ¿Has tenido eso también, el tema emocional, que muchas veces es tan importante para los deportistas, que muchas veces tienen talento y lo emocional no nos deja dar ese paso? Sí, sí, es duro, sobre todo para jugadores que son muy apegados a la familia. Yo, por suerte, por desgracia, por decirlo así, he sido bastante independiente por lo general durante mi vida, entonces, en ese sentido, para mí no fue tan complicado. Sí, 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 sobre todo en esta fecha es mucho más emocional de sentirse triste, de estar con la familia. Pero yo creo que es con la gente que te puedes rodear acá, te puedes salvar mucho por esa parte, porque al final te formas tu propia familia en ese sentido. Pero sí sé de otras compañeras que al final esa parte de familia, que es muy complicado que se haga ese desapego, por decirlo así. Oye, disculpa, tú dijiste que al principio como que te miraban por debajo del hombro por ser latinoamericana, eso entendí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, más que nada porque no ven como ese, en todo el tema de lo que es económicamente, como que dicen, bueno, tu primer año acá, viene de Latinoamérica, no te miran como alguien que es su primer año que venga desde otro país europeo. Pero ¿en qué se trasunta eso? Lo económicamente, ¿que te pagan menos? ¿A qué se Sí, debe? sí, sí. En ese entonces, ahora igual ha ido cambiando, pero en ese entonces como que nos mira un poco por el tema económico, decían, bueno, tú puedes de allí, pues no necesitas tanto dinero, o sea, como te podemos pagar menos, en cambio a otra jugadora que sea de Francia o de otro país. Mira, Eso oye, lo hicieron entender en ese club. oye, pero ahí saliste después, ¿no? Sí, 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 sí. Y hoy día, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tú puedes vivir del balonmano hoy día? Sí, sí, o sea, para darse grandes lujos, quizás no sé, no, pero yo por lo menos puedo vivir porque un poco son las condiciones que tú tratas con el club. Por ejemplo, yo con una de mis condiciones es que ellos me den el sitio donde vivir y bueno, que ellos se encarguen de todo lo que son los pagos de esa casa. O sea, al final yo solo me preocupo de mi estudio, si de mi comida, transporte y esas cosas. Entonces, al final, con el sueldo que luego te dan, te da para vivir cómodamente. ¿Cuál es el club que estás hoy día? Yo estoy en el Club Handball Milata, que queda en Valencia. Ah, en Valencia, eso. Y tú me hablas, dices, pero tú, por ejemplo, entrenas todos los días, ¿funcionan como un club profesional? ¿Entrenan todos los días, donde tienen partidos, hay torneos? Sí, aquí nosotros tenemos partido cada fin de semana, por lo general siempre son los sábados, y dependiendo por los torneos, como era el mundial, eran sábados, miércoles, sábados. Y sí, los entrenamientos son de lunes a viernes, generalmente se descansa un día, y toda temporada dura desde septiembre hasta mayo, dependiendo si el club
tiene una fase de ascenso, no, se alarga un poco más, pero generalmente siempre son esos 10 meses de temporada de partido cada fin de semana. Ah, perfecto. Madeleine, ¿y cómo fue la experiencia de los Panamericanos? Uf, yo creo que a diferencia de los otros torneos que se han tenido, que haya sido en casa, creo que fue como lo más grande en ese sentido, porque sentías el apoyo de la gente, sentías que el público siempre estaba a tu favor, y aparte de que estuviera tu familia ahí viéndote, para mí, o sea, fue muy emocionante, sobre todo porque mi familia, eh, te diré que por lo general nunca casi me habían visto jugar, y menos con la selección nunca, porque los torneos casi siempre eran en otros países, entonces fue muy emocionante sentir ese como octavo jugador entrando en pinta, o sea, el público era su octavo jugador. Y fue, fue la verdad que espectacular, espectacular. Sí, y subieron medalla eh, al final y hubo ahí un tema, como que no querían jugar, que las querían hacer jugar el último partido por el tercer lugar, tercer y cuarto lugar. ¿Cómo fue esa situación? Sí, o sea, un poco lo que a nosotros nos llegó como equipo fue por la que se fue posponiendo el horario del partido. Nosotros estuvimos al final esperando como 2 horas, casi más o menos, desde la hora principal que se nos había dicho. Que al final que las goteras estaban solucionadas, que no estaban solucionadas, y después, casi un poco apretado en la hora, se nos dijo que habían como hablado entre ambos equipos, que se iba a llegar como un acuerdo de que los dos iban a estar en tercer lugar, ya que se le iba a dar prioridad al partido de la final, que era el que daba cupo para los Juegos Olímpicos. Entonces, por ese tema, se iba a dar como a los dos equipos el tercer lugar, que se había estado de acuerdo, y en cuestión de minutos hubo un cambio de que al final sí se iba a jugar, y entonces como que te da eso, cambio de opiniones, cambio de decisiones en un segundo a otro, entonces al final, pues bueno, salimos a la cancha y con todas esas emociones encontradas. ¿Y eso les jugó en contra? ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron en ese momento ustedes cuando, porque entiendo, están un par de horas esperando, les dicen no se va a jugar el partido y de un momento a otro dicen sí se va a jugar el partido? Entiendo, o sea, ahí hay un tema hay un tema emocional, hay un tema de cansancio, o sea, esperar, para todos esperar 2 horas no es un tema fácil. Ustedes no lo tomaron bien en el momento. O sea, no se tomó bien porque un poco fue por las decisiones de quienes lo decidían, más que nada. Y más que la situación lo tomamos más negativamente porque era una pena de que estando en casa se viviera estas situaciones. Yo creo que eso era lo que más era el pésame que teníamos, o yo personalmente ese era mi disgusto que tenía, o mi enfado que yo tenía en ese momento, por la situación que se da y estando en casa, sobre todo que se triplica aún más. Más que un poco que al final se decidía que jugar, porque al final jugar teníamos todas las ganas de jugar esa medalla, sobre todo, porque era algo que se estaba preparando hace mucho tiempo, entonces, no jugar ese partido, al final no iban a quedar con sensaciones ahí de qué hubiese pasado, si hubiésemos ganado o no. Al final se pudo jugar, pero al final el equipo paraguayo fue mucho mejor en cancha. O sea que no, por lo que haya pasado, al final eso queda un poco aparte luego de los resultados del partido. ¿Tú no crees que eso le jugó en contra todo lo que pasó? ¿No? Porque igual Paraguay tuvo que esperar también. Sí, o sea, ellos yo creo que estuvieron en la misma situación que nosotras, que al final ellas pudieron después entrar, yo creo que en el partido mucho más enfocada que nosotras como grupalmente, quizás no llegó a desenfocar en ese sentido, yo creo un poco por tener emociones encontradas de rabia, por lo que te decía, yo por lo menos en el partido me sentía muy frustrada y con impotencia, más que nada por la situación que se estuvo dando del pabellón. Y
ustedes querían la medalla, le decía yo. Entonces, eh, ¿qué sintieron después de eso? ¿Sintieron que también jugó en contra, que ese sueño de subirse al podio fue quizás también complicado por esta situación? Quizá dio ahí como una mala espinita, por decirlo así, que dio esa molestia, porque al final quizás si no eso hubiese pasado pudo haber sido la historia diferente, quizás sí, pero bueno, ya no se sabrá. Sí, igual nos queda con sensaciones de que en un futuro, para otros próximos torneos, tenemos que tener mucho más afianzado nosotras como equipo el juego, porque al final también se nos pasaron mucho detalle a nosotras a la hora de jugar. Mayrin, pero ustedes quedaron molestas, ¿no? Porque después sacaron un comunicado. Claro, sí, sí, quedamos muy molestos porque al final más que por lo que se nos comunicó, porque quizás si no nos hubiesen dicho en ningún momento que se había llegado a un acuerdo de que los equipos tuvieran el tercer puesto, si se hubiese mantenido de que bueno, se aplazaba y ahora se jugaba, pues hubiese sido, bueno, más normal. Pero un poco esto como comentario de que sí, de que al final que no. Yo creo que más deja confuso a la gente, entonces al final esa es la molestia de que se juegue un poco con nosotros a ese nivel mental. Y la respuesta de Harold Mike Nichols fue que dijo, no entiendo en el deporte a alguien que no quiera jugar. O sea, se tiene que jugar por una medalla. ¿Leíste las declaraciones? ¿Qué te parecieron? Sí, yo leí esas declaraciones que salieron de él, al final, la verdad, me da un poco, o sea, un poco ya después de ver la situación, me reía un poco en el sentido de como que, bueno, para mí yo creo que lo sentí un poco como burla que te digan que no quieras jugarlo cuando te lo vienes preparando hace mucho tiempo ese partido. O sea, tu objetivo era ese y que te digan que al final no quieres jugarlo es una mentira, porque la realidad era que las ganas que teníamos de jugar ese partido eran tremendas y más que nada era para demostrar a nosotras mismas que como equipo nos merecíamos eso. Entonces al final que te diga ese comentario o que suelte ese comentario que al final que no sé de dónde lo sacó. Pero, o sea, tú dices que sentiste como que fuera una burla las palabras del decir que usted no quería jugar. Claro, yo no me lo tomé así porque en ningún momento o que yo sepa, se le dijo al como no queremos jugarlo, nos conformamos con lo que se ha hablado, o sea, en ningún momento nadie nos pidió la opinión de las jugadoras, en ese sentido. Claro, él, lo dice, él respondía al comunicado, más bien, de ustedes, que decían que se habían sentido, no se habían sentido bien de cómo se había dado el tema en general, ¿cierto? Eso. Sí, Oye, sí. Madeleine, sí, y eso ¿te frustra hoy día pensar toda esa situación? ¿Que pudo haber sido mejor, haber terminado mejor para ustedes, los panamericanos? Sí, o sea, ahora después de que ha pasado un poco más tiempo y después que se ha sido posterior un poco mundial, yo ahora estoy un poco más libre de sentido, pero sí cuando me recuerdo, cuando se terminó los Panamericanos, yo estuve 1 o 2 semanas súper triste, muy desmotivada por el sentido, porque al final nosotros esperábamos mucho más, mucho de obtener ese tercer puesto, y al final yo creo que era una decepción que nos llevamos nosotras mismas, porque creíamos que lo teníamos como ahí preparado, que en verdad era nuestro, pero al final en el campo de juego vimos que no podíamos, entonces al final nos faltaba mucho trabajo todavía que invertir. Madeleine, sí, Madeleine, en lo que tú llevas ya un tiempo afuera en España, y yo creo que más pronto que tarde vas a dar este salto que tú quieres y que sueñas. Me gustaría que me hicieras un análisis de qué le falta al balonmano chileno a nivel local. Porque hablábamos de que hoy solo hay dos jugadoras afuera, pero tú decías, hay temas también de representantes, de oportunidades, eso. Pero mirando lo que tú ves en España respecto a lo que se hace en Chile, ¿qué se debe hacer para mejorar? Bueno, primero yo creo que es importante tener mucho más partidos que jugar. Encuentro que a mucha diferencia que hay de aquí a allí es que por lo general ahí se juegan partidos dos con suerte cada mes, en cambio acá jugamos cada fin de semana. Entonces al final ahí deja un déficit de juego, de experiencia en enfrentarte a estos partidos y no solamente en cuanto a lo técnico-táctico, sino que también trabajar la parte mental en enfrentarte a diferentes situaciones.
que en un entrenamiento, por más que entrenes y entrenes, no te lo da. O sea, que eso encuentro que hay demasiado, quizás, sobreentrenamiento y poco partido, cuando yo creo que debería ser por igual. Esa es una de las grandes diferencias. Y otra es un poco las condiciones que se da para que se puedan dar estos como partidos, torneos. Cuando yo jugaba allá, en las pistas que yo jugaba no eran de las mejores condiciones. Y hoy miro hoy en día, sigue casi igual o parecido, quizás mejor algunos aspectos, pero yo creo que a nivel de organización deberían ponerse un poquito como más las pilas de no como, bueno, dar como el mejor pabellón del mundo, pero sino tener las cosas básicas que se pueda tener. Por ejemplo, ahora he estado viendo un poco la liga de balonmano masculino que se está dando ahora y, por ejemplo, para mí la situación que se dio de una portería, teniendo como un repuesto de otra portería, se soluciona más rápidamente, pero que contar con solo una portería por campo, eh, para mí es como que faltan recursos. Entonces eso también la diferencia que para que se llegue como que quieren profesionalizarlo, primero es como brindar un poco los recursos básicos y no ir a medias, que es por lo que yo veo, que falta mucho por mejorar en ese sentido. Y se mejoró algo con los Panamericanos, ¿no? ¿Viste tú? Porque aquí hubo mejoras en muchos recintos. ¿Viste alguna mejora o algo que haya quedado, que tú digas, chuta, por lo menos los Panamericanos algo dejó? O sea, yo creo que en cuanto a deportes en general dejó muchas mejoras, pero a lo que respecta a nosotros como deporte colectivo y lo que es balonmano, no se nos dejó nada por lo que creo. O sea, nosotros de hecho en los Juegos Panamericanos estuvimos como un poco apartados porque nosotros estuvimos en Viña del Mar jugando cuando los Panamericanos eran Santiago 2023. Entonces al final vivir los Panamericanos como tal no lo vivimos, era como un torneo más como de balonmano solamente. Pero como que nosotros esperábamos que se nos dejara tipo como un legado deportivo de un pabellón, ¿Eh? lo cual no creo que no se pudo realizar. Más tema por burocracia, que ahí yo no entro y no tampoco sé bien, pero no se nos dejó como ese legado y al final se sigue contando con el Centro de Entrenamiento Olímpico, pero es bien sabido que ese campo no es solo de balonmano, sino que se comparte con otro deporte. Entonces, al final yo creo que primero deberíamos tener como un campo exclusivo que sea para balonmano, que de ahí yo creo que sería muy importante partir. Mira, nos ha dejado muchas reflexiones, Madeleine, con esta conversación. Felicitarte por este gran, tremendo mundial que hiciste, por este razonamiento, por cómo tú analizas lo que está pasando con el balonmano y eso creo que esta frescura con con lo que tú analizas, viendo experiencias respecto de lo que pasa en Europa con acá y cómo se puede mejorar. Te quiero agradecer por este tiempo, Madeleine, y a ver si en un tiempo más nos volvemos a reunir, conversamos y quizás, nadie sabe, verte allá en este sueño que tienes tú, Francia, por ejemplo, donde puedas, decías tú, quizás dar un buen salto. Muchas gracias por estos minutos, por este tiempo y que, bueno, que sigas siendo lo mejor para ti, es muy joven, te queda mucho tiempo todavía para seguir en el balonmano. A usted, muchas gracias por la invitación y por compartir conmigo. Madeline Cortés, oriunda de Chépica, decía Anteno, fue elegida 4 veces de los 7 partidos de Chile en el Mundial de Balonmano como la mejor jugadora del partido. Conversó con Agenda Deportes de Monterrey. Muchas gracias.